Vamos a tomar contacto con el analista internacional Andrei Servin-Pont, que en realidad es analista internacional enfocado en temas de política externa, defensa, seguridad, derechos humanos, integración regional, prevención de conflictos y prevención de atrocidades masivas. Tiene doctorados en relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de los tantos títulos que tiene, es un verdadero gusto poder escucharlo. Andrei Servin-Pont, espero haber dicho bien su nombre y su apellido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme en el programa. No, por favor. André, esta semana que ha transcurrido ha tenido un detalle muy particular dentro de lo que es el contexto internacional, porque la Comisión de Derechos Humanos prácticamente ha condenado o ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido muy taxativa con Venezuela. Sobre todo lo que está viviendo, cuando muchas veces se dice que a Venezuela no, que hay un problema político extra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo claramente que se han violado los principales derechos humanos en la misma Venezuela. ¿Cómo lo analiza, cómo lo ve, cómo visualiza todo este contexto que rodea a Venezuela? Bueno, creo que lo que estamos viendo en el contexto de la comisión es un cambio en cuanto a la postura que asume sobre la situación interna venezolana. Hasta ahora era una tendencia que estábamos viendo sobre todo en cuanto a organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, organismos de derechos humanos dentro de Venezuela y gobiernos de la región que estaban denunciando violaciones, en muchos casos refiriéndose a violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el contexto venezolano, pero se estaba esperando que justamente la Comisión Interamericana tomara una postura más fuerte en el caso venezolano, siendo de que cada vez es más evidente que realmente se están perpetrando este tipo de crímenes y de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A ver, esto demuestra o pone el tapete de otra manera el contexto internacional Venezuela hoy, digo, porque es muy difícil que ahora se pueda llegar a decir, no, Venezuela es fruto de una mala prensa nada más. Bueno, definitivamente lo que pasa ahora es que se legitima justamente esos reclamos, o sea, muchos de los organismos de derechos humanos en América Latina, en el contexto hemisférico, respetan mucho la opinión que puede tener la Comisión, entonces que la Comisión esté tomando esta postura legitima los reclamos que vienen haciendo otros organismos de derechos humanos, que vienen haciendo figuras políticas, que vienen haciendo los gobiernos de la región, pero yo creo que igual ya estábamos pasados de una etapa en la que solo se refería a mala prensa, porque realmente la evidencia fotográfica y fílmica de los abusos es muy grande, los testimonios que están saliendo de Venezuela son de suma importancia y dejan muy en claro lo que está pasando en el contexto venezolano, y después otros elementos como el hecho de que realmente es indiscutible de que se usan a los servicios de inteligencia para perseguir a la disidencia política, que se usan las Fuerzas Armadas para reprimir a la protesta política. Entonces ya es una confluencia de elementos que hace que sea bastante difícil de negar que realmente en Venezuela estamos viendo violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado y muchas veces con una intencionalidad política específica. Claro, quizás los que estamos en los medios de comunicación nos llame mucho la atención cuando habla de alto nivel de censura previa que existe allí en Venezuela, pero también uno entra a mirar un poco más el dictamen de la comisión, dice claramente la represión que realizan las fuerzas matando a los manifestantes exclusivamente. Es como que la situación es un contexto social muy difícil, muy complejo, y uno se pregunta, ¿cuál es la salida para Venezuela? Bueno, yo creo que esa termina siendo la pregunta más difícil de contestar, porque lo que tenemos, a ver, la solución más adecuada sería un proceso de transición democrático en el cual se dan las condiciones para elecciones justas, transparentes, libres, y que el pueblo venezolano pueda realmente definir su próximo presidente, pueda definir la composición de los diferentes órganos que pueden ser elegidos, como son los órganos legislativos, y de esa manera llevar adelante un cambio en cuanto al gobierno venezolano y tratar de alejarse de estas medidas represivas que se vienen tomando. Lamentablemente la realidad es otra. El gobierno, sobre todo el Ejecutivo, cada vez ejerce mayor fuerza, mayor control sobre todos los aspectos del Estado, limita la capacidad de llevar adelante elecciones libres, justas y transparentes, impone limitaciones para la participación de la oposición. La mayoría de los principales candidatos de la oposición hoy en día están inhabilitados o están presos.
Entonces, esa apertura, esa oportunidad en cuanto al uso de las instituciones democráticas se ve muy limitada. Y por eso es que toma también importancia el aumento de la presión internacional. Un aumento de la presión internacional que no va a solucionar el problema en Venezuela, pero que tiene que servir para obligar al gobierno a por lo menos reducir las medidas represivas que está tomando y tratar de restablecer los canales democráticos para que esto pueda ser una salida democrática y no una salida violenta, que es el mayor riesgo que tenemos hoy en día en Venezuela. A ver, más allá de este dictamen de la comisión, que algunos podrán tomarlo como vinculante, no vinculante, el contexto internacional, ¿cómo cree usted que se ha comportado y si puede hacer algo más? Digo, especialmente por lo que está viviendo en esta suerte de crisis humanitaria, como lo plantea un poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que está padeciendo Venezuela. Bueno, ahí hay dos ángulos. Por un lado es el trabajo que se puede hacer sobre Venezuela específicamente, y ahí los esfuerzos del Grupo de Lima, los esfuerzos que se han dado en el contexto de la OEA, en el marco del Mercosur, de tratar de presionar al gobierno venezolano para evitar ciertas medidas. Ahora, esas son medidas de alcance limitado. Pero por otro lado hay que tomar a consideración el accionario internacional que es necesario ya fuera de las fronteras venezolanas, porque la realidad es que la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela está causando un desborde de migrantes venezolanos yendo a diferentes partes de la región, que los estimados van a superar la cantidad de refugiados que ha causado el conflicto en Siria o los refugiados rohingya que tenemos en Bangladesh. Entonces, Colombia, estamos hablando de millones de refugiados, sí, cientos de miles que están llegando a Ecuador, a Brasil, a Perú, y en Argentina en estos días hemos tenido justamente en los medios muchas notas tratando el tema de los miles y miles de venezolanos que están llegando, y es una crisis de refugiados, y eso tiene características muy particulares y que van a requerir de una concertación y una coordinación a nivel internacional para asegurarnos de poder resguardar los derechos de esos venezolanos en el exterior. Claro. Entonces la problemática pareciera casi que duplicarse, ¿no? No solo se trata de la estabilidad y de la democracia dentro de Venezuela, sino cómo hacemos para asegurarnos el respeto de los derechos de todos estos venezolanos que están saliendo por la crisis humanitaria que vive su país. Situación harto compleja que parece por lo menos no tener una salida en el corto plazo. Y sí, lamentablemente a medida que se van cerrando las oportunidades para diálogo, para el empleo de las instituciones democráticas, para posibles transiciones en contexto pacífico, pareciera que cada vez hay menos soluciones. Y por eso justamente también termina habiendo más enfoque de, bueno, ¿y qué podemos hacer por estos migrantes y refugiados venezolanos? Claro. ¿Cómo podemos contener esta crisis? ¿Qué va a pasar si Venezuela se convierte el día de mañana realmente en un Estado fallido? ¿Cómo va a ser la región para lidiar con un Estado fallido dentro de su propia región? Son muchas incógnitas, muchos desafíos, muchos obstáculos, y lamentablemente cada vez parecen haber menos oportunidades para soluciones que realmente mejoren el bienestar de la vida de los venezolanos y que sean en el marco de las vías democráticas. Situación harto compleja, me parece que es el de los países de Sudamérica el que tiene una situación más complicada hoy por lejos, en lo institucional, ¿no? Y sí, porque veamos el caso colombiano, me parece ejemplar. Colombia en el 2016 fue el país con mayor cantidad de desplazados internos por conflicto en el mundo. 7.2 o 7.6 millones, no me acuerdo la cifra exacta en este momento, sí, pero es más o menos por ahí. Ahora, históricamente, justamente por su conflicto, Colombia había sido un país que estaba acostumbrado a que la gente se desplazara, se fuera de Colombia. Y hoy en día cambia el paradigma completamente y tiene que pasar a ser un país que está recibiendo refugiados. Y eso tiene un impacto en lo social, en lo económico, en cuanto a la capacidad del Estado para sustentar y para proveer de resguardo para estas personas. Tiene implicancias a nivel seguridad. Entonces un país como Colombia, que viene de años, de décadas de conflicto interno, de sufrir la migración en términos de que se va su población, hoy en día tiene que hacer a la inversa y tratar de buscar una forma de poder lidiar con esta ola migratoria que algunos llegan a estimar que sobrepasa los 2 millones de venezolanos entrando a Colombia. Diríamos, ¿qué tan mal está Venezuela que se van a Colombia? Diríamos, un poco en una simpleza total y absoluta, ¿no?
Y yo creo que más allá de la situación de conflictividad que ha habido en Colombia en los últimos años, también hemos visto en la última década y media, dos, Sí, un crecimiento económico considerable, mientras que en Venezuela realmente los indicadores económicos demuestran un colapso absoluto de la economía, al punto de que, por ejemplo, una cosa que se está volviendo común en Venezuela es que las empresas ofrecen como un bono en el salario un cartón de huevos. O sea, los huevos, que son uno de los pocos alimentos altos en proteína disponibles en el mercado venezolano, se están convirtiendo en parte del salario de los venezolanos, y son salarios que de por sí son inimaginables en el resto de nuestra región. Hay una nota muy interesante en uno de los portales venezolanos hoy en la mañana, decía el salario de un profesor universitario en Venezuela no alcanza para pagar el transporte público para ir a trabajar a la universidad. Entonces, la situación que están viendo los venezolanos es realmente atroz, porque no es solo que el salario no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas de los venezolanos, sino que aun cuando tienen esos recursos financieros disponibles para comprar comida, no hay comida disponible tampoco. Y a eso le sumamos una situación de inseguridad generalizada, de violación de los derechos humanos, de represión política, y se entiende por qué es que los venezolanos realmente están tan desesperados por salir del país. situación harto compleja y desesperante, desgraciadamente, para este hermoso país como es Venezuela. Andrei, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, un placer participar y muchas gracias por darle atención a este tema que es tan importante. Gracias. El licenciado Andrei Servín Pont en contacto con nosotros haciendo el análisis respecto de lo que está padeciendo Venezuela por estas horas.